Profe, regálenos, por favor, solo un minuto que se baje el archivo que estaba subido para poder compartir la pantalla ya. No se preocupe. Listo, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Em, Bien, nosotros somos el grupo de Big Data y conformamos los 6 compañeros, entonces nosotros hemos dividido en varias secciones en el análisis de la misma, entre conceptos y algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, el modelo OSI como tal es un modelo de interconexión de sistemas abiertos y es conocido como el modelo OSI porque en inglés significa Open System Interconnection, que básicamente es un modelo de referencia para los protocolos de la red. No es una arquitectura red y fue creado en el año de 1980 por la Organización Internacional de Normalización. Asimismo, podemos ver que el modelo OSI proporciona a los diferentes sistemas informáticos un estándar para comunicarse entre sí. Es decir, el modelo OSI puede entender cómo un lenguaje universal de comunicación entre sistemas y redes informáticas básicamente consiste en dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas apiladas en vertical. Así lo podemos ver algunos de los modelos, ¿no? En detalle cómo funciona. Tenemos en general también conceptos y terminologías del modelo OSI que es necesario explicarlo porque en base a esos conceptos vamos a ir trabajándolos y desarrollando el tema. Entonces, ¿qué es un sistema? Es el elemento físico en donde se aplica el modelo, es decir, este es un conjunto de máquinas físicas de diversa índole que conectadas son capaces para transferir información. Ahora, ¿qué es un modelo como tal? El modelo ayuda a definir una estructura junto a una serie de funciones que realizará el sistema de telecomunicaciones. Es decir, un modelo no aporta la definición de cómo se debe implementar una red de telecomunicaciones, sino más bien solamente define cuál debe ser el procedimiento normalizado para intercambiar la información. Ahora, un nivel como tal es un conjunto de funciones específicas que permite facilitar la comunicación agrupadas ya sea en una entidad que a su vez se relaciona tanto con el nivel inferior como en el nivel superior. En un gráfico posterior vamos a ir viendo esto de los niveles. Y finalmente, función o algoritmo es un conjunto, ¿no?, de instrucciones que se relacionan entre sí para que a través de estímulos, ya sea de entradas, es decir, argumentos, produzca determinadas salidas o outputs. Ok, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver las diferentes capas que trabaja el modelo OSI, conociendo como la primera capa como la capa física, sí, que básicamente son los medios de comunicación, señal y transmisión binaria, que lo podemos ver. Un momentito, solo les señalo. Ya, que lo podemos ver aquí. La capa 2 es el enlace de datos, que básicamente da el direccionamiento físico. La red 3 es una definición de ruta. La capa 4 es el transporte como tal. Sí, son conexiones punto a punto y dan el tema de la confiabilidad. La capa 5 es una comunicación entre los hosts o hospedadores. La capa 6 es una presentación de datos de encriptación. Y finalmente la capa 7 es un procesamiento de red, ya la aplicación como tal, ¿no? En donde llega la información al final del día. Bueno, aquí los compañeros, de acuerdo a lo que podemos investigar, tuvimos un ejemplo bastante interesante, lo quisimos proyectar y así de esta manera, porque en este ejemplo relata en concreto la aplicación como tal, ¿ya? Entonces,
No sé, Iván, me parece si nos puedes comentar un poquito acerca de este ejemplo. Claro, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Fátima. Es un ejemplo claro del funcionamiento de todos los modelos DOSIS, ¿no? De todas las capas que se utiliza para enviar, en este caso, un correo electrónico, el cual redacta como ejemplo que el señor Cooper quiere enviar a la señora Palmer un correo electrónico, en el cual, déjame ver, el señor Cooper redacta dicho mensaje en... ¿Me puedo compartir mi pantalla, por favor? O no, le leo la pantalla de... ¿Sigo compartiendo? Sí, sí, para leerle su pantalla, ¿no? Pero no demora mucho. Listo. Ya. El señor Cooper redacta un dicho mensaje en una aplicación de correo. Después que le da a enviar en un computador, su aplicación de correo pasa entonces a un mensaje de capa de aplicación. Y este elige un protocolo SMP y pasa los datos a la capa de presentación. La capa de presentación comprime entonces estos datos y los pasa a la capa de sesión, que será la que inicie la sesión de comunicación. Los datos llegarán entonces a la capa de transporte del emisor y serán segmentados. Después de eso, serán rotos en trozos pequeños, en paquetes, en la capa de red y en otros trozos aún más pequeños, en tramas, en la capa de enlace de datos. Entonces, la capa de enlace de datos enviará las tramas a la capa física para que puedan ser convertidos por esta en una secuencia de bits formado por unos y ceros que viajen a través de un medio físico, por ejemplo, un cable. Cuando el ordenador de la señora Palmer ya reciba la secuencia de bits a través de un medio físico, o por ejemplo un Wi-Fi o por cable de red, los datos viajarán a través de la misma serie de capas, solo que ahora en su dispositivo y o el ordenador inverso, primero irá a la capa física y le convertirá la secuencia en bits, en tramas que pasarán a la capa de enlace de datos, segundo en la capa de ensambladora, y luego a las tramas para formar paquetes que puedan utilizar la capa de red. Tercero, la capa de red creará un segmento a partir de, de paquetes y los enviará a la capa de transporte. Y por último, la capa de transporte convertirá tales segmentos en trozos de información. Y ahora ya los datos pasarán a la capa de sesión por el receptor y esta a su vez los dará llegar a la capa de presentación. Después pondrá fin a la sesión de comunicación. La capa de presentación eliminará entonces la comprensión y la pasará a dos datos brutos en la capa de aplicación. Y por último, la capa de aplicación suministrará datos legibles para humanos al software del correo de la señora Palmer. Esto algo nos daba referencia de que cuando uno envía un correo, empieza desde la capa 1, pero capa 1 hasta la 7. Sería físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación. Y en cambio, cuando la segunda persona recibe, sería desde la capa 7 a la 1. Va en viceversa. Correcto, está muy bien el ejemplo. Y eso averiguamos con los compañeros un ejemplo claro del proceso de las capas para llegar, en este ejemplo, un correo electrónico de una computadora a otra. Está muy bien. Continúe, por favor. Ya. Lo que nos tocó era la capa física, que detallaba lo que es, por dónde se transmiten o se envían desde el principio los datos. En este caso, cables UTP, cables de red de datos, por Wi-Fi, y lo último que tenemos ahora es por cable de fibra óptica, por un vídeo que envía señal de luz. Esa capa, incluyendo los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, se trata también de la capa con los que los datos se convierten en una secuencia de bits, que es una serie de unos y ceros. La capa física de ambos dispositivos debe consensuar además una convención de señal
que permita distinguir los unos de los ceros en ambos dispositivos. En esto hacía referencia que anteriormente se demoraba un poco más cuando utilizábamos cables, por ejemplo, coaxial, UTP incluso, a diferencia de lo que ahora enviamos la señal por cable de fibra óptica, por señales de luz. Correcto. Sí. Pasarle, Fátima, a la siguiente. Listo. El otro tema también que a nosotros nos tocó analizar e investigar fue el tema de enlace de datos. Enlace de datos también es una de las capas de datos, en este caso es la segunda capa del modelo. Es lo que nos permite de este modelo OSI. Y la función principal de este enlace de datos es la transferencia fiable del circuito de transmisión de datos. Es decir, como es una capa intermedia, recibe peticiones de su capa superior. Y la capa de red, en cambio, utiliza los servicios ofrecidos por esta capa inferior, es decir, la física. Entonces, la función de esta capa del enlace de datos del modelo OSI es básicamente enviar información, pero de forma fiable, es decir, sin errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Entonces, para asegurar que no hay error de transmisión, esta capa incorpora los servicios de detección y corrección de errores. Entonces, sirve como un control de flujos de tráfico para asegurar la máxima eficiencia tanto en el transporte de información. Aquí hay algunos protocolos importantes que sirven para permitir esto, ¿no? Para evitar estos errores de transmisión. Entonces, los protocolos más conocidos son Ethernet, que forma parte de la familia IE, y existen otros también bastante conocidos, como el protocolo PPP, que es Point to Point, Protocol, el HDLC y High Level Data, entre otros. Entonces, dentro del enlace de datos vamos a analizar un poquito acerca de los switch, bridge y MAC address, que básicamente son funciones importantes de esta capa para evitar este tema de, para tener circuitos fiables. Entonces, por ejemplo, en la recopilación de información es importante, bueno, en este caso, en esta capa, ¿no? Del enlace de datos, la idea es que un equipo potente no puede enviar tanta información que sature las capacidades del equipo más sencillo. Es decir, si mando desde un equipo que sea potente en una versión específica a un equipo más sencillo, hay que evitar esos errores en la transmisión. Entonces, esta capa lo que proporciona es una forma de asegurar el envío de información y para que se adapte a las posibilidades de todos los equipos que intervengan. Entonces, las funciones básicamente son envío de información de forma fiable dentro de la conexión directa, servicios de corrección de errores y control de flujo de datos, y la gestión de enlaces de creación, control y financiación. Entonces, también permite la gestión de volumen de información, asimismo como detección, gestión y solución, si es posible, de errores. Básicamente, ahora los switch, que es también uno de las funcionalidades de esta capa de enlace de datos, los switch tienen docenas de interfaces. Entonces, ¿por qué se usa en esta capa? Porque genera una tasa de difusión elevada y por lo tanto necesita interfaces de 100 megabytes a un gigabytes. Entonces, trabajan en modo full duplex y facilita las conexiones directas, es decir, los switch no utilizan el protocolo de acceso al medio. Entonces, por ejemplo, si un host envía un archivo al host A y el host B se encuentra enviando un archivo a B, simultáneamente no habrá colisión. Entonces, eso es lo que permite, en este caso, esta herramienta que es el switch en esta capa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un conmutador de switch. En este caso, como les comentaba, este es del modelo Ethernet, conmutación a través de corte. Entonces, por ejemplo, en este caso los switch, este es un método o un paquete que no necesita estar totalmente almacenado antes de ser enviado, sino que es reenviado a través del switch. Cuando el enlace de salida está libre, si el enlace de salida es una red de acceso múltiple y está compartida con otros hosts, el switch puede detectar este enlace como vacío antes de poder cortar
a través de un paquete. Entonces, tiene una ligera reducción en la latencia y hace una combinación de interfaces compartidas o dedicadas del 10, 100 o 1000 Megabits megabytes. por segundo. Megabits. Ok. Entonces, aquí podemos ver una imagen de cómo es que funcionan los switch con diferentes servidores u ordenadores en donde permite o facilita esta interconexión de información en donde puede haber correcciones en el caso de necesitarlo. Ya. Asimismo, podemos ver, perdón, el bridge, que también es uno de los, en esta capa, es uno de los segmentos también que permite en la capa de enlace de datos. Bridge es un dispositivo de nivel físico, ya que opera en grandes marcos de Ethernet. Como les comentaba, Ethernet es una de las funcionalidades que tiene esta capa de enlace de datos, o bueno, uno de los Protocolos. protocolos que están habilitados. Entonces, aquí los marcos que le llegan no son enviados a los demás adaptadores, sino que este lo examina y lo envía a la interfaz que lleva el destino. Entonces, las ventajas de Bridge, por ejemplo, es que permiten una comunicación interdepartamental y además mantienen dominios de colisión aislados. Además, utiliza el algoritmo SISMA o CD para acceder al segmento y transmitir con seguridad. Y otra de las ventajas es la comunicación transparente, ya que ni necesitan configuración y son del tipo conectar y usar. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que funciona un bridge o cuál es el aprendizaje de un bridge? Hay una tabla del bridge inicialmente vacía. Luego, cuando un marco llega a una interfase y la dirección destino no está en la tabla, entonces el bridge envía una copia de marco a todas las demás interfaces, ¿sí? Y por cada frame recibido, el bridge almacena en su tabla una dirección LAN del nodo de origen y esta interfase de la que llega el marco en tiempo actual. Entonces, cuando el marco llega a una interfase, la dirección destino está en la tabla y el bridge difunde el marco a la interfase apropiada. Es decir, el bridge borra una dirección de la tabla si no se ha recibido el marco con esta dirección como origen después y de un tiempo de envejecimiento, es decir, cuando pasa mucho tiempo. Entonces, un bridge tiene la propiedad de que su tabla se construye automáticamente, dinámicamente y es autónomo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos... Sería que va construyendo como una tabla de directorios, ¿no es cierto? Sí, Desde ahí hasta dónde van las direcciones de información que está recibiendo. Muy sí, bien, esta es continúe. una de las capacidades de Bridge. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Eh, en este caso decimos, por ejemplo, aquí vemos, ¿no es cierto? Tenemos el nodo C. Si el nodo C envía un marco, ¿sí? Al nodo D, que está acá, y este a su vez le contesta, si enseguida este le contesta o replica del marco, este será el procedimiento a seguir. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento aquí en este caso? Cuando hay una respuesta, ¿no? El nodo C envía el marco por el bridge, como se ve, ¿no es cierto?, en la tabla. Esta es nuestra tabla bridge y no contiene información acerca del nodo D. Sí, esta no contiene, el marco C envía información al bridge, pero el bridge no contiene información del nodo D, ¿sí? Que es el destino. Entonces, ¿qué hace el bridge? El bridge manda un marco a LANs 2 y 3, es decir, acá y acá. Y el bridge agrega la información en un segundo paso, ¿no? El bridge agrega información del nodo C, ¿sí? Le agrega del nodo C que se encuentra en la LAN 1, ¿sí? O en su tabla. Y la LAN 3 ignora el marco del nodo C porque ya que ninguno de sus nodos es receptor, es decir, el mensaje no quiere ir a ninguno de estos nodos, sino quiere ir al nodo C. Por eso, en este caso, la LANs o este número de X tiene esa denominación, ¿no? Ignora básicamente porque no es al final del día el receptor. Asimismo, el marco es recibido en la LAN 2, ¿ya? Por el nodo C, ¿ya? Y el nodo D, en cambio, genera una réplica hacia el nodo C, ¿sí? Como que también copia esa información. Asimismo, el bridge observa la transmisión del nodo D y en la tabla del bridge, ¿ya? Se agrega que el nodo D será el emisor
y que se encuentra en la LAN 2, ¿sí? Es como, da una información, va al bridge, como que notifica y recepta. Acá, en este caso, la LAN 3 no reacciona porque no es receptor. ¿Ya? Y finalmente, sabe que C es un nodo de la LAN 1 y así que se envía a su destino. Entonces, este es básicamente el proceso que trabaja en este caso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del bridge? En este caso, las ventajas del bridge pueden tener una tasa filtrada de remisión y de paquetes altos. La operación del bridge requiere un ancho de banda bajo para su procesamiento y las desventajas es que el protocolo del árbol de expansión puede generar con ciclos. No ofrece protección contra tormentas de difusión, es decir, si un HOTS está enlazado y transmite un flujo continuo de marcos de difusión Ethernet, los bridge difundirán todos estos marcos produciendo el colapso de la red completa. Entonces, esta es la forma en la que trabajan. Básicamente, ¿no es cierto? Entonces, switch permite regular esta parte de la información. Bueno, nuevamente para cerrar, ¿no? La capa 2 OSI, o haciendo una retroalimentación de todo lo que observamos en la presentación de hoy, si la capa 2 OSI o de enlace de datos actúa nuevamente como una capa intermediaria entre la capa de red y la capa física y codifican las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión de la capa física, es decir, controlando el acceso al medio y los posibles errores de transmisión. Nuevamente, esta es la capa física, la capa de red, y lo que busca es facilitar la transmisión y evitar obviamente los posibles errores de transmisión. Asimismo, podemos ver el formateo de los datos para la transmisión que se maneja a sí mismo, ¿no? Hay un patrón de bits específico, se denota el inicio de la trama y aquí, por ejemplo, se genera de esta manera, ¿no? De acuerdo a las capas. Esto es un poco más puntual como un ejemplo y, por ejemplo, en este otro caso tenemos otro patrón de bits específicos que denota el final de la trama, ¿ya? Entonces, esto es básicamente... Un caso puntual nada más. Usted menciona siempre la palabra trama, ¿no? Vale explicar un poquito más. La trama no es más que un paquete de bits mediante el cual viaja la información que nosotros estamos enviando por la red, ¿no es cierto? Entonces, la trama está formada por diferente número de bits que tienen sus direcciones de origen, su dirección de destino, un encabezado, que es lo que nos está mostrando ahorita la compañera Fátima, y cómo está formada la trama o el paquete de datos que se va a enviar por la red. Continúe, por favor. Así es. Entonces, esto es básicamente como se detectan errores y se detecta la trama, es decir, el paquete de datos que están yendo a ser enviados. Finalmente, uno de los protocolos que permite también identificar estos posibles errores es un MAC address, que también trabaja en la segunda capa de enlace en la capa de enlace de datos. Entonces, MAC address básicamente permite que las direcciones MAC se utilicen en la capa de enlace de datos, es decir, en la capa 2 de nuestro modelo OSI, así específicamente en la capa inferior, Media Access o control de acceso a los medios, conocida. Este MAC address fue introducido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Así, por eso es que tiene ese nombre, ¿no? O al menos los autores es este IEE en inglés, que es Institute of Electrical and Electronics Engineers. Entonces, esta MAC address lo que permite es una extensión del modelo OSI que está diseñada por este instituto, y esta capa enlace de datos capa 2 se divide en dos subcapas: Media Access Control y Logical Link Control 2. Sí, algo más que acotar en esta parte, perdón, disculpe, Fátima, por interrumpir. La dirección MAC hace referencia a la dirección que tiene la interfaz de red de cada uno de nuestros dispositivos. Por ejemplo, si en nuestra computadora tenemos el puerto Ethernet, ¿no es cierto?, donde se conecta el cablecito de red, ese puerto tiene una dirección MAC. Mi celular, al tener una antena Wi-Fi, tiene una dirección MAC. Entonces, cada dispositivo cuenta con una dirección MAC para poder hacer
el envío y recibir la información. Sí, es una dirección única. Así como hablábamos de las direcciones IP, también las direcciones MAC de cada dispositivo son direcciones únicas. Continúe nomás, Fátima. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, las direcciones MAC consistentes son un prerequisito básico para la comunicación de red sin errores. La dirección MAC usada por el protocolo de Ethernet son básicamente usadas para conducir un datagrama de interfaz a otra interfaz físicamente conectadas en la misma red. Asimismo, la dirección MAC contiene 48 bits, en la mayoría LANs, que están grabadas en una ROM, que es la tarjeta adaptadora. Asimismo, las direcciones MAC, como les comentaba, son administradas por este instituto, IE, y las compañías compran porciones del espacio de direcciones disponibles. Asimismo, MAC no es jerárquico, es portátil, es decir, se puede mover una tarjeta de una LAN a otra. ¿Ya? Y podemos concluir finalmente que la capa 1 como la capa 2 son realmente importantes tanto para transmisión de datos, y conocer el funcionamiento de las mismas nos va a permitir tomar decisiones al momento de trabajar con los diferentes ordenadores. Eso sería todo, profe. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes por la exposición. En realidad estuvo muy buena la información que han recopilado. También nos explica bien de qué es lo que hace esas dos capas, ¿no? Y también el preámbulo que hicieron de qué es el modelo OSI, de qué se trata, para qué sirve, con el ejemplo que ustedes mismos nos demostraron, está muy bien. Felicitaciones por la exposición. Si es que tal vez el resto de estudiantes que estamos conectados tiene alguna duda, también pueden consultar a los compañeros. Si tal vez no entendieron algún término de lo que ellos están explicando, consulten nada más. Sí, esto no va a repercutir en la nota de los compañeros, más bien a ustedes van a ayudar porque van a tener nota de participación en clase. Entonces, cualquier cosa que no entiendan, igual consultan nomás sin ningún problema. Listo, muchas gracias. Veré el grupo 1, ¿no es cierto? De Diego Villados. Listo, entonces vamos a continuar con el grupo 2, que está conformado por Carmen del Rocío Campos, Isabel González, Mateo Palacios, Marco Tapia y Jennifer Vintimilla. Listo, ingeniero, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Ya. Profe, buenas noches. Estoy conectado desde el celu, o sea, voy a exponerles mi parte. Justamente yo voy a iniciar, pero no puedo prender la cámara, profe, porque está casi sin nada de batería. No se preocupe. Continúe nada más. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre qué es la capa de red. Como ustedes saben, los integrantes del grupo somos Jennifer Vintimilla, Marco Tapia, Mateo Palacios, Isabel González y Fabián Navarro. A ver, vamos a la primera diapositiva, por favor. Ya, ¿qué es la capa de red? Les voy a hablar muy en general, ¿no? Que es la que proporciona la conectividad y selecciona la ruta entre dos o más hosts que pueden estar ubicados en diferentes redes. Provee el servicio de envío y enrutamiento, el control de congestionamiento de los datos de un nodo a otro en la red. Como vemos en la imagen, lo que estamos haciendo es enviar información desde el computador hasta el servidor y del servidor hacia el computador a través del Internet. Eso es básicamente lo que es la capa de red. Síguele, por favor. Ya, ¿qué es el encapsulamiento? A ver, ¿esto qué significa? Realmente es de encapsulación. ¿Esto qué significa? Es que los dispositivos no deben ser identificados con una sola dirección.
Esto necesitamos ocultar el estado de los datos y solo se pueden cambiar la acción y definir en un objeto. Pásale a la imagen, Marquito, para explicarles de mejor manera. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un servidor y un cliente al que nosotros vamos a enviarle la información. ¿Qué hace el encapsulamiento? Lo que hace es, no le encapsula la información o le encierra la información y envía solo lo que nosotros queremos enviar, lo que queremos que nuestro cliente web vea y pueda modificarlo. Solo datos definidos o cosas muy puntuales que nosotros queremos dar el permiso que el cliente pueda identificar. Eso es el encapsulamiento. Síguele, por favor, Marquito. Después es el enrutamiento. ¿Qué es el enrutamiento? Es el que provee los servicios para dirigir un paquete de información a un host distinto. Este no siempre está conectado en la misma red, lo que podría recorrer muchísimas redes. Cada capa tiene, muchísimas redes. Cada paquete tiene que ser guiado a través de la red para que llegue a un destino final. Esto como intermediarios utilizan los routers, que son los que se encargan de dirigir los paquetes de información hacia el destino. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor, para que sea un poquito más dinámico. Ok, tenemos las computadoras donde tenemos toda la información. Queremos enviar toda la información a través del switch que va al router A, que es el R-A. Queremos enviar toda la información de datos al router B. Lo que hace el enrutamiento es dirigir toda esta información, hacer una ruta de información para que pueda llegar al router B y enlazarse con los servidores y otra computadora que tenga nuestro cliente. Eso básicamente es el enrutamiento. Y así, una aclaración nada más aquí en esta parte. Verán, los dispositivos, los routers, como lo estamos viendo en la imagen, que son donde está el RA y el RB, para ellos grabarse las rutas por donde tienen que ser enviados los paquetes de red, generan unas tablas denominadas tablas ARP. En estas tablas ARP se crean como un registro de las direcciones de origen y de las direcciones de destino donde tiene que ser enviada la información. Entonces, de esa manera, los routers pueden agilizar el proceso de transmisión de datos porque van creando un directorio de direcciones, ¿sí? Entonces, de esa manera puede hacerse la transmisión de datos. Continúe, por favor. Ya, listo. Entonces, a lo que sigue, digamos, de mi compañera, el desencapsulamiento. El desencapsulamiento es un proceso de apertura de datos encapsulados que generalmente envían en forma de paquetes a través de una red de comunicación. El desencapsulación de datos es simplemente el reverso de la encapsulación. Esto ocurre cuando una transmisión entrante se desempaqueta para ser recibida por la computadora de destino. A medida que se envía a lo largo de cada transporte, estos datos se desempaquetan hasta que llegan a una aplicación de red. En espera de los datos, la información en el encabezado se utiliza para determinar a qué red se enviarán los datos. Igual manera, para comprenderle un poquito, aquí tenemos un ejercicio donde aquí hay un servidor y un cliente. Entonces, el servidor envía todo lo que son la información, como le vemos ahí, ceros y unos. Entonces, el Ethernet es la red LAN, digamos, en este caso. Es la conexión. Sí, entonces, donde que viaja toda la información. Tenemos aquí la trama del Internet. Acá tenemos una dirección IP, que es el destino, el host. Y el TCP es la transmisión de datos encargado de los datos justamente. Entonces, se visualiza la información para llegar ahí. Correcto. Ya, entonces tenemos también, nos toca que es la capa de transporte. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Esto puede incluir servicios como el establecimiento de una sesión temporal entre dos hosts o la transmisión confiable de información para una aplicación.
La capa de transporte TCP/IP garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores, justamente lo que veíamos con el primer grupo, que notificaron la base de esto de acá de los datos. Al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos, retransmiten los paquetes perdidos. Este tipo de comunicación se conoce como transmisión de punto a punto. Los protocolos de capa de transporte de este nivel son el protocolo de control de transmisión, el TCP, el protocolo de datagramas del usuario UDP y el protocolo de transmisión para el control de flujo SCTP. Los protocolos TCP y STCP proporcionan un servicio completo y fiable. El UDP proporciona un servicio de datagrama poco fiable. Entonces, de igual manera, aquí tenemos, digamos, el ejercicio por donde están los pods que va transmitiendo toda la información, lo que son los datos. Continuamos con las responsabilidades de la capa de transporte que va mi compañera. Buenas noches, profe. Bueno, las responsabilidades de la capa de transporte sería toda la mayoría de las redes que, por ejemplo, tienen una limitación en la cantidad de datos y que también se pueden incluir en un solo paquete. Por lo tanto, los datos deben dividirse en partes manejables. ¿Puede cambiar a la siguiente? Marquito. Ahí. Diapo. Es la que sigue. Ya, sí. En el protocolo IP, por ejemplo, tenemos la meta principal de este protocolo, que es promover una interconexión de subredes para formar Internet en la cual se pueda tomar y controlar cualquier tipo de información o funciones principales. También tenemos la unidad básica para la transferencia de los datos, el direccionamiento, el enrutamiento, que anteriormente ya habíamos hablado de eso, la fragmentación y la comunicación con la capa de transporte. El IP debe recibir el marco de datos generado por la TCP y la TCP debe informar la dirección del modo destino a IP. ¿Puede poner, Marquita, el ejemplo? Aquí tenemos un ejemplo de cómo va cada sistema que empieza desde el internet y va a CompuCascom. No sé si le logra ver, profe. Sí. Cada uno tiene su dirección IP y bueno, se hace la conectividad utilizando el internet y utilizando todas las capas, la capa de transporte en este caso, es la capa de transporte del modelo OSI. Sí. A continuación viene mi compañero. A ver, la dirección IP es una dirección única que identifica un dispositivo en Internet o en una red local. Se encarga de encontrar una ruta para el marco de datos y enviarlo al destino para que un mensaje sea enviado a través de otros sistemas intermediarios. El IP añade su propio encabezado que debe contener una dirección fuente y destino, un número de protocolo y un contador de verificaciones al encabezado. El número de protocolo le informa al IP la ruta de destino para enviar un paquete al TCP. El verificador del encabezado se encarga de asegurar que el encabezado no se dañe en el camino a su destino. Gracias. El routing o enrutamiento se refiere a los caminos individuales que siguen cada paquete de datos generados por la capa de red. Estos generan algoritmos óptimos y se clasifican en adaptativos, que son óptimos para redes cambiantes y tráfico en ráfaga, y no adaptativos, que son óptimos para topologías y flujos de tráfico estable. Si le cambias por... el encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria antes de que se una el tránsito de la red. Una vez que se envían los datos desde el origen, como se puede ver en la imagen, estos viajan a través de la capa de aplicación y recorren todas las demás capas en sentido descendiente. El empaquetamiento y el flujo de datos que se intercambian experimentan cambios a medida que las redes ofrecen sus servicios a los usuarios finales. Las redes deben realizar 5 pasos para encapsular los datos. Estos 5 pasos va a explicar mi compañero a continuación. Buenas noches. 5 pasos son crear los datos. Cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico, su carácter alfanumérico se convierte en datos que pueden recorrer las interword.
Empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo. Los datos se empaquetan para ser transportados por la Interwork al utilizar segmentos. La función de transporte asegura que los hosts del mensaje en ambos extremos del sistema de correos electrónicos se puedan comunicar de forma confiable. Tercero, anexar o agregar la dirección de red al encabezado. Los datos se colocan en un paquete o un datagrama que contiene el encabezado de red con la dirección lógica del origen y del destino. Estas direcciones ayudan a los dispositivos de red a enviar los paquetes a través de la red por una ruta seleccionada. Cuarto, anexar o agregar la dirección local al encabezado del enlace de datos. Cada dispositivo de la red debe poner el paquete dentro de una trama. La trama se permite conectar al próximo dispositivo de red conectado directamente en el enlace. Cada dispositivo en la ruta de red seleccionada requiere el extremado para poder conectarse al siguiente dispositivo. Quinto, realizar la conversión a bits para su transmisión. La trama debe convertirse en un patrón de 1 y 0 bits para su transmisión a través del medio, por lo general es un cable. Una función de temporización permite que los dispositivos distingan estos bits a medida que se trasladan por el medio. El medio en el Interwork física puede variar a lo largo de la ruta utilizada. Por ejemplo, el mensaje de correo electrónico puede originarse en una LAN, cruzar al backbone de un campus y salir por un enlace WAN, hasta llegar a su destino en otra LAN remota. Los encabezados y la información final se agrega a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI. Sigamos, por favor. Cuando hablamos de la capa de red, presta un servicio a la capa de transporte y la capa de transporte presenta datos al subsistema de Internetwork. La tarea de la capa de red consiste en trasladar estos datos a través de la Interwork, ejecutar esta tarea, encapsular los datos y agregar un encabezado, con lo que crea un paquete. Este encabezado contiene una información necesaria para completar la transferencia, como por ejemplo, la dirección lógica, origen y destino. La capa de enlace de datos suministra un servicio de capa de red. Encapsula la información de la capa de red en una trama, que en este caso sería la PDU de la capa 2. El encabezado de la trama contiene información, por ejemplo, la dirección física, que es necesaria para completar las funciones de enlace de datos. La capa de enlace de datos suministra un servicio a la capa de red, encapuzándolo la información de la capa de red en la trama. La capa física también suministra un servicio a la capa de enlace de datos y la capa física codifica los datos de la trama de enlace de datos en un patrón de 1 a 0 bits para su transmisión a través del medio, generalmente igual nuevamente es un cable. Y yo creo que eso sería todo, profe. Muchísimas gracias. Y siguientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Estuvo igual, muy bien explicada también. Surgieron nuevos términos, ¿no es cierto? Como, no sé si expliqué lo que era la trama, de cómo está formada la trama, en qué, según lo que ya han expuesto los compañeros, la trama, en cuál de las capas se genera, en cuál de las capas que hemos visto hasta ahora se genera la trama. La trama habíamos quedado que es un paquete de información, ¿no es cierto? ¿En qué capa se forma la trama? Yo creo que en la capa de transporte. En la capa de red, ¿sí? Sí, porque, verán, en la capa física, resumiendo, es la capa en la cual utiliza los medios físicos, como son los cables, ¿no es cierto? Ya. Luego de la capa de los medios físicos, que es la capa física, como su nombre mismo lo dice,
Un momentito. Ya, viene la capa de enlace de datos, ¿no es cierto? En donde intervienen el resto de dispositivos, que son los switches y las direcciones MAC address. Las direcciones MAC address habíamos quedado que son las direcciones que tiene cada una de las interfaces de red. Ya. Luego de eso va la parte de la capa de red en donde se produce el enrutamiento, es decir, las rutas por donde van a viajar los paquetes. Entonces, recopilando la información de la capa física y la capa de enlace de datos, en la capa de red se generan las tramas, que es en donde va a hacer el envío, ¿no es cierto? La capa de transporte, vuelta realiza el envío de las tramas generadas en la capa de red hacia cada uno de los destinos. Y bueno, eso sería en resumidas cuentas hasta donde estamos. Muchas gracias por la presentación. El grupo 2 también estuvo muy bien. A ver, un ratito, que me digan un integrante del grupo 2 para poner la calificación. Marco Tapia. Ya. Isabel González también es, ¿no? Del grupo 2, sí. Sí, sí, Inge. Ya, igualmente, si es que ustedes como son grupo, yo califico a una persona del grupo, la misma calificación se refleja a todos, ¿sí? Lo pueden corroborar ingresando a su libro de calificaciones, que se encuentra en la parte del menú del lado izquierdo, ¿sí? Aquí se encuentra calificaciones y ustedes van a poder ver las calificaciones que tienen hasta el momento. Muchas gracias. Gracias. Ya. A ver, Muy amable. vamos a continuar entonces con el grupo 3, que nos va a exponer lo que hace referencia a la capa de sesión, me parece el grupo 3, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Compartan nada más la pantalla, por favor. Profe, no sé si es que usted pueda compartir porque mi compu se traba cuando comparto. Ya. Déjenme entonces compartirles. Grupo 3. Aquí está. Ya. Expliquen entonces, por favor, la capa de sesión. Empiecen nomás, por favor, con la exposición. Ay, perdón, olvido de encender el micrófono. Ahora sí. Ya. Capa de sesión. El nivel de sesión o capa de sesión es el quinto de nivel de modelo OSIS que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. ¿Para qué se usa? Sirve para organizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de datos. La capa de sesión permite a los usuarios de máquinas diferentes establecer sesiones entre ellos,
Una sesión permite el transporte ordinario de datos como lo hace la capa de transporte, pero también proporciona servicios mejorados que son útiles en algunas aplicaciones. Se puede usar una sesión para que el usuario se conecte a un sistema remoto de tiempo compartido o transferir un archivo entre dos máquinas. Servicios de brinda. Controles de diálogo. Este puede ser simultáneo a los sentidos full duplex o alternando en ambos sentidos half duplex. Agrupamiento. El flujo de datos se puede marcar para diferir los grupos de datos. Recuperación. La capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comparación, la entidad de servicio puede remitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. Dispositivos. En esta capa se ubican los repetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores, módems, códecs, CSUs, DSUs, transceivers, transductores, cables contenedores, NICs, etc. En esta capa se utilizan los siguientes dispositivos como cables, tarjetas y receptores. Hay que agregar que en todas estas capacidades también se podrían incorporar las aplicaciones de la capa 7. Sin embargo, ya que todas estas herramientas para el control del diálogo son ampliamente aplicables, parece lógico organizarlas en una capa separada, denominada la capa de sesión. Por eso es que la capa de sesión surge como una forma de organizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de lo que vienen a ser los datos. También la capa de sesión permite a los usuarios de máquinas diferentes establecer sesiones entre ellos. Una sesión que permite el transporte ordinario de datos, como lo hace la capa de transporte, pero también proporciona servicios mejorados que son útiles en algunas aplicaciones y se podrían usar una sesión para que el usuario se conecte a un sistema remoto de tiempo compartido o para transferir algún archivo entre dos máquinas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por su presentación. Valga la aclaración un poco aquí en la capa de sesión. Aquí hay una palabra muy importante que dice prescindibles, ¿sí? Esto nos quiere decir que no necesariamente dentro del proceso de transmisión de datos vamos a utilizar la capa de sesión, porque vamos a poner un ejemplo claro. Utilizaríamos la capa de sesión en el momento que, por ejemplo, vamos a loguearnos o a iniciar sesión, valga la redundancia, para realizar una transferencia bancaria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí de ley nosotros vamos a necesitar iniciar una sesión que va a tener sus seguridades para realizar algún proceso. Mientras que si es que no necesitamos iniciar una sesión, por ejemplo, para realizar una búsqueda de un video en YouTube, ¿no es cierto? Entonces, todo depende del proceso que nosotros vayamos a hacer. Por eso es que dice aquí esta palabra que no es totalmente imprescindible fuera, ¿no es cierto? Si es que necesariamente nosotros tendríamos que establecer una sesión para poder navegar en Internet, pero las cosas no son así, ¿no es cierto? Entonces, solamente esa aclaración en esta parte de esta capa de sesión. Muchas gracias, estimadas, por la presentación. Ustedes son del grupo 3, ¿verdad? Sí, profe. Grupo 3. De Emily Chica. Sí. Ya, vamos a continuar entonces con la siguiente capa, con el grupo 4.
Francisco Estudillo. Bueno, gracias. Buenas noches con todos. ¿Desea igual que yo mismo le comparta la pantalla o ustedes van a compartir? Nosotros vamos a compartir. Ya. Continúen, por favor. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es la presentación. Las capas de modelo OSI, lo que es la presentación. Vimos algunas cosas que nos llamó realmente la atención con los compañeros, con las compañeras realmente. Lo que es la presentación, lo que se ve el usuario. Presenta el sistema al usuario, le comunica la información, la captura la información del usuario en un mínimo proceso, es decir, un proceso pequeño. Se encarga de la presentación de la información transmitida. Asegura que los datos que nos llegan a cada uno de los usuarios sea entendible, se pueda distinguir. También varios distintos protocolos utilizados tanto como receptor como transmisor. Lo que vimos también otras funciones, las tres funciones principales, el formateo de datos, donde opera un traductor entre dos tipos diferentes de códigos. También el formato a la información para visualizarla e imprimirla. En la cifra de datos también se protege la información durante la transmisión. Las transacciones financieras utilizan también un cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través del Internet, como utilizando claves de cifrado para cifrar los datos en el lugar, el origen, y luego descifrar en el lugar del destino, a dónde va destinado la transacción. También la compresión de datos funciona mediante el uso de algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. También buscando patrones bits repetidos en el archivo y entonces reemplazar un token. Un token es un plantón de bit mucho más corto que representa el patrón largo. Creo que Karen nos va a continuar. Perdón. Bueno, continuando con la capa de presentación. En el nivel de presentación es el sexto nivel del modelo OSI. Se encuentran en el segundo grupo que trabajan directamente de cara a aplicaciones que solicitan servicios de los niveles inferiores. Es decir, esta capa trabaja en lo que el usuario ve. Es el que se encarga de la representación de la información. Ayuda a que distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, tipo Intel, sonido o imágenes y los datos lleguen de manera reconocible. Se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlos. ¿Qué dispositivos trabajan en la capa de presentación? En esta capa se ubican repetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores, módems, códecs, CSUS, DSUS, transceivers, transductores, cables, conectores, NICS, cables, tarjetas, repetidores. La compañera Priscila nos va a continuar. Ya. Protocolos de capas de presentación. Algunos protocolos de la capa de presentación son ASN1 de forma normalizada de representar datos. MIME se usa para transportar los archivos adjuntos en protocolos como HTTP o SMTP. Pásele, Panchito. Estándares de la capa 6. Algunos estándares de imágenes. PICT, un formato de imagen utilizado para transferir gráficos
QuickDraw entre programas del sistema operativo Mac. TIFF, formato de archivo de imagen etiquetado. JPEG, grupo conjunto de expertos fotográficos. Algunos estándares de sonido y películas, MIDI, interfaz digital para instrumentos musicales para música digitalizada. MPEG, grupo de expertos en películas, estándar para la comprensión y codificación de video con movimiento. QuickTime, estándar para el manejo de audio y video para los programas del sistema operativo Mac. Pásele, Panchito. Esa era la última, perdón, esa era la última. Allá. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la presentación. Ya, entonces ahora como ya culminaron todos los grupos, voy a dar yo lo que es la capa, la última capa del modelo OSI, ¿no? Que es la capa de aplicación. Bueno, esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web y clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar las comunicaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, deben quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de la aplicación es responsable de los protocolos y manipulación de los datos que depende el software para presentar los datos significativos al usuario. Es decir, los protocolos de la capa de aplicación incluyen el HTTP, así como también el SMTP, que es el protocolo simple de transferencia para correo electrónico, como uno de los protocolos que permiten la comunicación entre los medios, ¿sí? Si bien es cierto, en esta capa de aplicación ya es cuando nosotros visualizamos los datos como usuarios, ¿no es cierto? Por eso dice que uno de los protocolos utilizados en esta capa es el HTTP. Si es que nosotros vamos a cualquier página, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo. Aquí. Vamos a ver que las páginas web tienen este protocolo de aquí, el HTTP. ¿Sí? Entonces, este protocolo de aquí hace referencia a la capa de aplicación. Se utiliza para nosotros ya poder visualizar la información en la web. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? Dentro de estos protocolos de aplicación. Si es que nosotros, por ejemplo, vamos a una entidad bancaria, ¿no es cierto? Que tiene que ser una página segura. Por ejemplo, vamos al Banco del Pacífico, ¿no? Nosotros, como clientes, siempre debemos tener en cuenta que cuando una página segura debe tener este protocolo de el HTTPS. Esto me quiere decir que esta página es segura, sí, no es una página corrupta, no es una página que tal vez nos va a robar información. Siempre que nosotros vayamos a hacer, digamos, compras en línea o tal vez ingresamos a nuestras entidades bancarias, tenemos que fijarnos que sea una página segura. Por eso no sé si es que a ustedes le llegan correos de los bancos diciendo, fíjense por favor que la página diga página segura y así. Entonces, a eso se referencia también el protocolo de seguridad de HTTPS. Sí, Isabel, levanto la mano. Profe, yo tengo una consulta. Últimamente en el Banco del Pichincha solo está como HTTP, ya no HTTPS. ¿Se basa o puede ser en base a los hackeos que hubo últimamente? Correcto, sí. Es precisamente un problema de seguridad que tuvo el banco. Entonces, usted si es que ve una página, un sitio web que solamente esté con HTTP, es un sitio inseguro. Y usted va a ingresar sus datos ahí y pueden ser como ustedes robarle la información o cosas así. Entonces, siempre tenemos que estar atentos en esas situaciones. En este caso, como estamos haciendo una actualización del sitio web de Wisen, por ejemplo, si ven, aquí nos dice no es seguro, porque todavía no hemos hecho el proceso de instalación de los certificados de seguridad en la página. Si ven, como me sale tachado aquí el protocolo y me dice, me advierte el navegador que esto no es un sitio seguro. Entonces también los navegadores de alguna manera nos prevén que nosotros vayamos a ingresar información nuestra en sitios web inseguros, ¿sí? Bueno, de esta manera... Gracias. Nada, Isabel.
Bueno, de esta manera concluiríamos esta parte de las capas del modelo OSI, ¿no es cierto? Que básicamente nos sirven, las capas del modelo OSI nos han servido para la transmisión de la información del Internet, ya que mediante estas capas se utilizan las estandarizaciones, ya sea de los protocolos, de los medios físicos, de los medios de enlace de datos, de las redes de transporte, de las sesiones y todo eso, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo todo este material de la información, de lo que es el modelo OSI y la descripción de cada una de las capas. Este material también yo les voy a cargar a la plataforma, ya que luego de esta clase, tal vez para la próxima clase solamente vamos a terminar ya con la explicación de qué son los protocolos TCP/IP, un poco más de la información de lo que son las redes LAN, redes WAN, redes de área local, los medios físicos. Déjenme ver hasta dónde estamos. Ya, hasta aquí. Hasta antes de los servicios de Internet, nosotros vamos a ver toda esta información, ¿no es cierto? Ya vimos del modelo OSI. Vamos a ver solo estos dos protocolos y vamos a tener una evaluación, una prueba de 10 preguntas que vamos a rendir la próxima semana. Vamos a rendir la prueba, como ustedes tengo los días jueves, 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, el próximo día jueves vamos a rendir una prueba acerca de toda la información que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Que hemos visto, qué es el Internet, los componentes básicos de las computadoras, cómo funciona el Internet. Recuerdan, toda esa información va a ir en la prueba. Ahora, todas estas diapositivas que yo tengo las voy a ir cargando a la plataforma para que tengan el material necesario y puedan consultar, ¿sí? Bueno, les felicito a todos también por sus presentaciones, por la investigación que han realizado. En realidad ha estado muy completo la información que ustedes han expuesto y espero que sigan así para el desarrollo de la asignatura. Sé que se les va a hacer difícil ahora que estamos viendo esta información, ¿no es cierto? Que son términos nuevos que nunca antes ustedes habían escuchado, pero ya nos vamos a ir familiarizando con la terminología. Y una cosa más también, dentro de la plataforma nosotros en la materia, ¿no es cierto?, de informática empresarial, tenemos aquí en la pestaña de inicio una actividad que se llama glosario de términos. Entonces, nosotros podemos ir alimentando este glosario de términos con, valga la redundancia, con términos que son nuevos para nosotros, ¿no es cierto? Como por ejemplo aquí, cualquiera puede añadir aquí una entrada, ¿no es cierto? Que, como aquí lo denomina la plataforma. Por ejemplo, que era un host, una palabra nueva que acabamos de ver, ¿no es cierto? No es nada más que un computador o un celular o una Smart TV que tiene un dispositivo, tiene una interfaz de red que se conecta al Internet, ¿no es cierto? Un host no es nada más que un dispositivo que se conecta al Internet, ¿no es cierto? Podemos resumir de esa manera. Ya, en el momento que nosotros ponemos la palabra, la descripción de la palabra, ponemos guardar cambios. Y si ven cómo se va alimentando, aquí se va formando como un diccionario, como un glosario, como la actividad mismo lo dice, glosario de términos. Entonces nosotros podemos ir alimentando aquí este glosario. Ahora, cada vez que alguien aumente una palabra aquí, yo puedo ver qué estudiante ha ido aportando, también les sirve como participación en clase, ¿sí? Solamente esa aclaración para que ustedes vayan agregando cualquier término que les pareció nuevo, que les pareció interesante, pueden irlo agregando aquí en esta actividad, ¿sí? Listo, entonces por ahora quedamos hasta ahí y vamos a continuar la siguiente clase. Gracias, Inge. Listo, profe. Muchísimas Listo. gracias. Una buena Hasta luego, noche. compañeros. Listo, Descansen. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.